Doña Carmen trabajaba sin descanso. Sus manos conocían el peso de la vida antes incluso de que saliera el sol. Pero por más que luchara, por más que sudara, el dinero parecía tener vida propia. Entraba en la cuenta y desaparecía. A los 55 años, el miedo de no tener nada, de no conseguir sustentarse si caía enferma, crecía como una sombra fría sobre su corazón. Sentía que estaba corriendo en una rueda gigante que nunca salía del mismo lugar. Lo que Carmen no imaginaba es que la llave para salir de esa prisión no sería un aumento de sueldo o un milagro. La llave sería una regla pequeña, tan pequeña que parecía ridícula. Una regla que aprendería una tarde lluviosa con una vieja amiga y que comenzaría a revelar verdades que siempre habían estado delante de sus narices, verdades que nunca tuvo el valor de ver. Prepárate para conocer la historia de cómo la regla del 1% transformó no solo el bolsillo, sino la mente y la dignidad de una mujer que ya había perdido la esperanza. Allá por los años 70, en una ciudad que crecía rápido y devoraba a quien no seguía el ritmo, estaba la casita donde Carmen vivía. Era una casa sencilla, de ladrillo sin enlucir por fuera, con una verja de hierro que chirriaba y un patio pequeño, donde intentaba cultivar algunas hierbas aromáticas y flores para alegrar la vista. La vida de Carmen nunca había sido fácil. Desde niña aprendió que el trabajo era la única herencia segura. Empezó pronto, ayudando a su madre a lavar ropa para afuera. Después siguió su propio camino, siempre en empleos pesados que exigían mucho del cuerpo y pagaban poco para el alma. Ahora, a los 55 años, trabajaba como cocinera en un restaurante popular del centro de la ciudad. El calor de los fogones industriales, el ruido de las ollas y la presión de las horas punta eran su rutina diaria. Pasaba horas de pie cortando, removiendo, sirviendo, tragándose su propia hambre para alimentar a los demás. El dinero que entraba era contado. Carmen recibía su sueldo y antes incluso de sentir el olor de los billetes, ya tenía el destino de cada céntimo trazado en la cabeza. El alquiler de la casita, la factura de la luz que siempre venía alta, el agua, el gas que parecía acabarse cada vez más rápido, el internet para los nietos cuando la visitaban el fin de semana. Se organizaba mentalmente, hacía cuentas con los dedos durante el trayecto en autobús, intentaba estirar el dinero como si fuera una goma gastada, y aún así, antes de que terminara el mes, la despensa ya estaba pidiendo socorro y el bolsillo estaba vacío. Era como si alguien entrara en su vida de madrugada y se llevara el fruto de su sudor. Vivía preguntándose dónde había fallado, pero nunca encontraba la respuesta. No bebía, no fumaba, no gastaba en ropa cara, no viajaba. ¿Dónde estaba el agujero? Muchas veces, mientras volvía a casa en el autobús abarrotado, con los pies hinchados y la espalda doliéndole, Carmen miraba por la ventana y veía a otras personas, mujeres de su edad, que parecían tener un poco más de sosiego. No eran ricas, pero conseguían ir a la peluquería, comprar ropa nueva sin culpa, hacer un paseo el domingo. Ella se miraba a sí misma y veía siempre el mismo bolso gastado, el mismo zapato cómodo, más viejo, el mismo cansancio estampado en el rostro. Por dentro, la sensación era de fracaso. No fracaso de pereza, porque trabajar sí sabía. Era un fracaso que dolía más hondo, el de quien se esfuerza todos los días y aún así nunca ve resultado, nunca sale del lugar. El peor momento era la noche del domingo, cuando la casa quedaba en silencio y el lunes ya empezaba a pesar. Carmen se sentaba en el sofá del salón, con la televisión encendida, sin sonido para ahorrar, y se quedaba mirando la nada. Intentaba recordar dónde había gastado el dinero. Recordaba el bocadillo que compró en la calle porque tenía tanta hambre que no aguantaba esperar a llegar a casa.
Recordaba la oferta de tuppers de plástico que aprovechó, pensando que sería útil y que ahora estaban abarrotando el armario. Recordaba los pequeños préstamos que hacía al hijo menor, que estaba en paro y que sabía que no iba a recuperar tan pronto. Sumando todo, empezaba a darse cuenta de que el dinero se escurría en cosas que en el momento parecían pequeñas, inofensivas, pero que juntas formaban un río que se llevaba su tranquilidad, solo que esa claridad venía tarde, cuando el estrago ya estaba hecho. En muchos meses, la situación apretaba de tal forma que tenía que tragarse el orgullo y recurrir al descubierto del banco. Entraba en la sucursal con la cabeza baja, sintiendo el peso de la humillación de casi 60 años, aún viviendo como una chica irresponsable que necesita pedir dinero prestado para pagar lo básico. Carmen no señalaba con el dedo a nadie, pero sentía por dentro la rabia crecer. Una rabia contra la vida, contra el sistema y a veces contra sí misma. Quería al menos una vez sentir que tenía el control, que el dinero la servía a ella y no que ella era esclava de él. Pero parecía que estaba condenada a vivir así hasta el final de sus días, trabajando para pagar el pasado, sin nunca conseguir construir el futuro. Fue un martes lluvioso, mientras esperaba el autobús para volver a casa, después de un día agotador en el restaurante, que la vida de Carmen empezó a cambiar. Estaba en la parada del autobús, con los pies doliéndole y la cabeza llena de preocupaciones, cuando vio a doña Isabel, una antigua vecina del barrio donde creció, acercarse. Doña Isabel era una mujer de pasos lentos y mirada tranquila, con el pelo blanco siempre bien recogido en un moño. Era conocida en el vecindario por haber criado 3 hijos sola después de enviudar joven y por haber vivido una vida sencilla, pero sin deber nunca nada a nadie. Había un aura de paz a su alrededor que Carmen siempre admiró, pero nunca entendió. Al sentarse en el banco mojado de la parada, doña Isabel se fijó en Carmen. Se fijó en los hombros caídos, en la mirada fija en el suelo, en aquella expresión de cansancio profundo que solo quien carga el peso de las deudas conoce. Carmen, hija mía, ¿qué pesa más hoy, el cuerpo o la cabeza?, preguntó Isabel con una sonrisa calmada y acogedora. Carmen intentó disimular, esbozó una sonrisa forzada y dijo que era solo el cansancio del trabajo. Pero la pregunta de Isabel fue como una llave en una cerradura oxidada. La barrera que Carmen había construido para no derrumbarse empezó a ceder y comenzó a hablar. Habló del sueldo que no rendía, de las facturas que se multiplicaban, de la sensación de estar siempre corriendo detrás del perjuicio, del miedo al futuro. Habló de la vergüenza de usar el descubierto, de la frustración de no conseguir reformar el baño, de sentirse un fracaso. Cuando terminó, Carmen estaba avergonzada del desahogo. Apenas conocía bien a doña Isabel, pero la mujer mayor no juzgó. No ofreció consejos vacíos o frases de autoayuda. Solo miró a los ojos de Carmen con una comprensión profunda y dijo que entendía muy bien, porque ya había vivido exactamente aquello. Yo también pasé muchas noches en vela haciendo cuentas, hija mía. Yo también sentí esa vergüenza que estás sintiendo. Y entonces, sin rodeos, doña Isabel habló sobre la regla que quería enseñarle. Dijo que era algo tan pequeño que la mayoría de las personas se reía al oírlo, pero que fue lo que salvó su vida financiera años atrás, cuando pensó que ya no había remedio. Carmen, nosotros lo llamamos la regla del 1%, explicó Isabel con calma. No importaba cuánto recibiera Carmen. Podía ser el sueldo del mes, un dinero extra de una hora extraordinaria o incluso un regalo. Siempre que entrara cualquier dinero en su mano, antes de pagar cualquier factura, antes de comprar el pan, antes de cualquier cosa, Carmen debería separar el 1% de lo que ganó. El 1%, Carmen. Si ganas 100 euros, guardas 1 euro. Si ganas 200, guardas 2.
Coges esa moneda o ese billete arrugado y lo pones en un lugar aparte, una hucha, un tarro de cristal, una caja de zapatos, cualquier cosa en la que no toques. Carmen miró a Isabel incrédula. Parecía una broma. ¿Cómo iba a cambiar la vida de una mujer que debía cientos en el banco guardar 1 o 2 euros? Doña Isabel, con todo respeto, el 1% no paga ni el billete de autobús que estoy esperando. Eso no va a hacer ni cosquillas a mis facturas. Necesito mucho más que eso. Doña Isabel sonrió paciente, como quien explica algo obvio a un niño. Hija mía, escucha lo que voy a decirte. No es el valor lo que transforma, es la conciencia que viene con él. El secreto no está en el 1% que guardas, está en el 99% que sobra. Cuando te obligas a sacar el 1% todos los santos días, antes de todo, empiezas a prestar atención a dónde van los otros 99%. ¿Crees que tu problema es falta de dinero, Carmen? Pero tu problema es falta de visión. Tienes un cubo agujereado e intentas llenarlo con más agua en vez de tapar los agujeros. El 1% es solo la linterna que te va a ayudar a encontrar dónde están esos agujeros. Aquella frase golpeó fuerte a Carmen. Cubo agujereado. Era exactamente así como se sentía, trabajando, echando agua y el cubo siempre vacío. Doña Isabel continuó contando que cuando empezó a hacer esto, se dio cuenta de cosas que nunca había notado. Se dio cuenta de que gastaba dinero en cosas que ni recordaba después, que compraba cosas repetidas porque no sabía que ya tenía en casa, que pagaba comisiones del banco que no necesitaba porque no revisaba el extracto, que desperdiciaba comida en la nevera. El autobús de Carmen llegó, se levantó, todavía aturdida con la conversación. Piensa en eso, hija mía, es solo el 1%. ¿Qué tienes que perder?, dijo doña Isabel antes de que Carmen subiera al autobús. Carmen se sentó en el asiento del autobús, todavía desconfiada. Parecía demasiado simple para ser verdad, pero la semilla estaba plantada. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le ofrecía un camino práctico, algo que podía empezar a hacer ahora. Y no solo palabras de consuelo. Miró por la ventana mojada de lluvia y pensó, ¿será? Aquella noche, Carmen llegó a casa con la cabeza bullendo. Las palabras de doña Isabel resonaban. El secreto no está en el 1% que guardas, está en el 99% que sobra. Miró su cocina sencilla, las facturas encima de la mesa y sintió una punzada de determinación. No tenía nada que perder realmente. Cogió un tarro de mayonesa vacío que estaba en el escurreplatos, lo lavó bien y lo secó. Lo colocó encima de la nevera, escondido detrás de las cazuelas, como si fuera un secreto solo suyo. Aquel día había recibido un pequeño valor extra en el trabajo, una propina dividida entre el equipo de cocina. Eran 45 euros. Hizo la cuenta rápido. El 1% de 45 euros eran 45 céntimos. Buscó en el bolso, en el fondo del bolsillo del pantalón, y encontró una moneda de 50 céntimos. Miró la moneda en la palma de la mano. Parecía tan poco, tan inútil ante el tamaño de sus problemas. Se sintió ridícula. Una mujer de casi 60 años, abuela, guardando moneditas en un tarro de cristal, como si fuera una niña juntando dinero para comprar golosinas. La voz de la duda susurró, «Esto no va a servir de nada, estás perdiendo el tiempo». Pero recordó la mirada firme de doña Isabel, y en un impulso tiró la moneda dentro del tarro. El sonido metálico golpeando el fondo de cristal resonó en la cocina silenciosa. Fue el primer paso. Al segundo día recibió su vale de transporte en efectivo. Separó el 1% y lo puso en el tarro. Al tercer día encontró un billete de 2 euros olvidado en una chaqueta e hizo lo mismo. Y entonces, poco a poco, casi sin que ella se diera cuenta, la magia de la que doña Isabel habló empezó a suceder. No la magia del dinero multiplicándose, sino la magia del cambio de mirada.
porque todos los días, para conseguir separar aquel 1% sagrado, Carmen estaba obligada a mirar el dinero que tenía en la mano. Tenía que parar un segundo, hacer una cuenta simple y tomar una decisión consciente de no gastar aquella pequeña parte. Y ese pequeño acto de conciencia empezó a extenderse al resto del día. Al final de la primera semana, estaba volviendo del trabajo y sintió aquel olor inconfundible de churros calientes viniendo de la churrería de la esquina. Era un hábito antiguo pasar por allí, comprar unos churros y un café con leche para engañar el hambre antes de la cena. Costaba unos 8 euros. Se detuvo en la puerta de la churrería. La mano fue automáticamente al bolso. Sintió el dinero, pero esta vez algo era diferente. Recordó el tarro de cristal encima de la nevera. Recordó que aquellos 8 euros eran parte del 99% que necesitaba vigilar. Pensó, tengo pan en casa, tengo café, ¿necesito realmente gastar estos 8 euros ahora? La respuesta vino clara, no. Dio media vuelta y siguió hacia casa. Fue la primera pequeña victoria, una victoria de 8 euros, pero que pareció valer millones porque fue una victoria de la conciencia sobre el impulso. Al final de la segunda semana empezó a darse cuenta de otras cosas. Gastaba mucho dinero en pequeños caprichos para compensar el cansancio del día. Una revista del corazón en el kiosco, un chocolate a la salida del supermercado, un décimo de lotería que nunca ganaba. Eran cosas de 5, 10 euros que nunca apuntaba porque pensaba que no hacía diferencia. Pero ahora, con la linterna de la conciencia encendida, lo veía. Juntando todo, aquellos caprichos se llevaban una parte significativa de su dinero, una parte que podría estar pagando una factura atrasada o yendo al tarro. El tarro de mayonesa empezó a hacer ruido cuando lo agitaba. Todavía era poco dinero, quizás unos 20 o 30 euros. Pero el sonido de las monedas golpeando el cristal era el sonido de algo cambiando dentro de la cabeza de Carmen. Era el sonido del control volviendo a sus manos. Una noche, después de lavar los platos de la cena, se sentó en la mesa de la cocina, cogió un papel y un bolígrafo que estaban en el cajón. El corazón latió más rápido. Por primera vez en años, iba a tener una conversación honesta consigo misma sobre el dinero. Carmen puso en el papel cuánto ganaba de verdad limpio después de los descuentos y empezó a listar todo lo que gastaba, ahora con la nueva visión que había adquirido. Descubrió los agujeros del cubo. Eran muchos. Compraba productos de limpieza caros, solo por el olor, cuando podía usar opciones más baratas y eficientes. Tenía una suscripción de televisión por cable con canales que nunca veía. Desperdiciaba comida, cocinando más de lo que necesitaba y tirando las sobras. Pagaba comisiones bancarias que podía evitar si cambiaba a una cuenta digital. Ver aquello en el papel fue doloroso. Carmen sintió vergüenza de su propia desatención. ¿Cómo había podido dejar que eso sucediera durante tanto tiempo? Pero junto con la vergüenza vino un sentimiento nuevo: alivio. El monstruo financiero no era tan grande y aterrador como parecía en la oscuridad de su ignorancia. Ahora sabía dónde estaba, qué comía y cómo crecía. Y si sabía dónde estaban los agujeros, podía empezar a taparlos. Aquella noche, Carmen no durmió preocupada, dándose vueltas de un lado a otro. Durmió con un plan simple, nacido de una moneda de 50 céntimos en un tarro de mayonesa, pero que tenía el poder de cambiarlo todo. Los meses fueron pasando como hojas del calendario de la cocina. Por fuera, la casita de Carmen seguía siendo la misma. El enlucido todavía necesitaba reparación, la verja todavía chirriaba, pero de la puerta hacia adentro el clima era otro. Aquel aire pesado, de preocupación constante, había dado lugar a una atmósfera de control y serenidad. El tarro de mayonesa encima de la nevera fue llenándose. Las monedas dieron lugar a billetes de 2, 5, a veces 10 euros.
Cuando el tarro ya no cerraba más, Carmen lo cambió por una lata de galletas antigua y cuando la lata se puso pesada, dio un paso que nunca imaginó. Fue al banco y abrió una cuenta de ahorro separada, solo para guardar el dinero sagrado del 1%. Carmen no se hizo rica. Seguía cogiendo el autobús abarrotado y trabajando duro en la cocina. Pero la vida dejó de ser una asfixia diaria. Aprendió a decirse no a sí misma, sin sentir que se estaba castigando. Aprendió que llevar tupper de casa no era vergüenza, era inteligencia. Aprendió que podía esperar al fin de semana para tomarse su cerveza en vez de tomarla todas las noches para olvidar los problemas. Aprendió a comparar precios, a regatear en el mercado, a cuidar lo que ya tenía para no necesitar comprar de nuevo. El cambio se extendió. Los hijos, viendo la nueva postura de la madre, dejaron de pedir dinero prestado para tonterías. Sintieron la firmeza en su voz cuando decía, ahora no puedo. Y entonces vino la prueba final. Aquel momento que la vida manda para ver si realmente aprendimos la lección. Cerca de 8 meses después de comenzar la regla, un viernes por la noche, la cocina de Carmen se estropeó. El horno no encendía y 2 fogones estaban atascados. Era su instrumento de trabajo en casa, esencial para el fin de semana. El técnico vino el sábado por la mañana y dio el veredicto. La reparación y las piezas costarían 480 euros. En el pasado, aquello habría sido el fin del mundo. Carmen habría sentido el suelo abrirse. Habría tenido que llamar a algún familiar pidiendo dinero prestado, tragándose el orgullo, o entrar en el descubierto y pasar los próximos 3 meses pagando intereses abusivos sin dormir bien. Sintió el viejo sudor frío en la espalda. El miedo intentó volver, pero entonces recordó. Con el corazón acelerado, cogió el móvil y abrió la aplicación del banco, aquella cuenta de ahorro que casi nunca miraba. Vio el saldo acumulado de 8 meses de moneditas, de billetes arrugados, de pequeños sacrificios diarios que hizo religiosamente sin fallar. Allí estaba, 650 euros. Carmen sintió las piernas temblar. Tenía el dinero. No necesitaba pedir favor a nadie. No necesitaba humillarse en el banco. No necesitaba perder el sueño. Miró al técnico y dijo con voz firme, «Puede arreglarlo. Voy a pagar al contado con tarjeta». La sensación que sintió al teclear la contraseña de la tarjeta no fue de alegría eufórica por tener dinero. Fue algo más profundo, más sólido. Fue la sensación de dignidad de ser una mujer adulta, capaz de resolver sus propios problemas con el fruto de su propio esfuerzo. Fue la prueba viva de que aquel gesto pequeño, que parecía tan ridículo al principio, había construido una red de seguridad debajo de ella. Ya no estaba caminando en la cuerda floja sin protección. Pasaron los años. Carmen nunca hizo un viaje a Europa, nunca compró un coche nuevo. Pero 2 años después del episodio de la cocina, finalmente reformó el baño, cambió los azulejos viejos, arregló la fuga y puso una ducha nueva. Y pagó todo al contado, céntimo a céntimo, con el dinero del 1% que continuó creciendo. El tarro de mayonesa original todavía está allí en casa, guardado en un estante del salón, como si fuera un trofeo. Ya no sirve para guardar dinero, pero sirve para recordar a Carmen la lección más importante de su vida. Siempre que alguna amiga del trabajo, viendo su tranquilidad, pregunta cómo consiguió salir del agujero después de mayor, Carmen sonríe aquella sonrisa cansada, pero ahora llena de paz, y dice, «Empecé con lo que tenía en la mano, no con lo que quería tener. Y descubrí que para llenar el cubo, primero tenemos que tapar los agujeros». A veces, la vida de uno no cambia con un gran acontecimiento, con un golpe de dinero que cae del cielo. Cambia con un gesto pequeño, repetido todos los días, con disciplina y sobre todo con conciencia. Doña Carmen descubrió que no era el mundo, el jefe o el gobierno quienes estaban contra ella.
Era la falta de atención de ella misma la que dejaba que la vida se escurriera entre los dedos. Cuando aprendió a respetar lo poco empezó a cuidar de ella. Y esa es la verdadera riqueza: apoyar la cabeza en la almohada y dormir en paz. Gracias por escuchar la historia de Doña Carmen hasta aquí. Que su viaje traiga luz a tu propia vida financiera. Si tú, igual que la Carmen del pasado, sientes que solo estás enjugando hielo, quiero hacerte una invitación. No esperes ganar más para empezar a cuidar lo que ya tienes. Si crees que es posible cambiar, empieza hoy. Coge un tarro, una caja, abre una cuenta digital, no importa, pero separa tu 1%. Escribe aquí en los comentarios para afirmar tu compromiso. Empiezo con mi 1% hoy. Suscríbete al canal para más historias que transforman. Hasta el próximo vídeo y que Dios te bendiga.